etapa en la vida de la mujer en la que nosotros podemos pasarla a veces de manera muy incómoda. Y el desconocimiento de qué es lo que está ocurriendo y no tener una buena asesoría de parte del tema de salud, pues a veces nos hace pasar momentos que podríamos obviar si supiéramos manejar la situación. Así que estas herramientas, qué es, para qué, qué lo produce, cuáles son los síntomas, e identificar también cuáles son las herramientas que tenemos para superar la situación. Doctora, denme un segundo. Quiero comentarles al auditorio que sí se escucha a la doctora, lo que sucede que ella siempre tiene un poquito de falla con su señal de internet, así que, pero sí se escucha y se escucha perfecto. Si pueden subirle ustedes en su dispositivo el volumen para escuchar bien a la doctora, porque se escucha perfecto. Si yo no escuchara, entonces es que desde aquí donde controlo yo, no se escucha para nadie. Pero sí se escucha bajo porque es la voz de la doctora, ella tiene la voz muy bajita. Doctora, no sé si pudiera acercarse más a su micrófono, pero bueno, Claro, ustedes saben que los claro que sí. detalles técnicos, bueno, pues siempre suceden. Y hoy la doctora pues está estrenando también una nueva computadora, entonces esto le está sucediendo. Así que seamos empáticos y entendamos un poquito. Así que bueno, también pongamos atención para que esto fluya. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Adelante. Bueno, entonces les estaba contando que definitivamente la menopausia es un proceso totalmente natural que nos ocurre a todas las mujeres después de que llegamos a lo que se conoce como la edad madura. Es una etapa de nuestra vida que está marcada por unos procesos de orden hormonal. Entonces, básicamente, vamos a hablar de qué es la menopausia. Entonces, la menopausia en general se define como el cese definitivo de la función ovárica en la mujer, ¿cierto? Entonces, la edad promedio en la que esto puede pasar es más o menos a los 51, algunas mujeres se extienden hasta los 57, 58 años, y todo esto para poder que entendamos por qué a unas antes y a otras después, es porque eso tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es el aspecto genético, ¿sí? Muy probablemente las hijas de madres que tuvieron una primera periodo de estando muy pequeñitas, probablemente sus hijas también lo van a vivir así. Y hay otras que lo reciben en forma tardía, después de los 14 años más o menos, y entonces también probablemente sus hijas lo tengan. Además, tiene que ver muchísimo con el estilo de vida, la forma como nos alimentamos, la manera como manejamos el tema de actividad física. Y otra de las situaciones que nos cambia estos periodos de inicio y final son básicamente los temas relacionados con el tabaquismo y con el alcohol, ¿cierto? Entonces, todo esto pues va a influir en el momento en que se inicia ese proceso que llamamos menopausia. Y hay otra serie de causales que pueden llegar a generar esta aceleración de la llegada de la menopausia, como es el caso de las intervenciones quirúrgicas donde tienen que extraer los ovarios y, o el tema de sacar también el útero. Pero cuando saca el útero, no necesariamente, o sea, puede que pare definitivamente el periodo menstrual, pero los ovarios van a seguir produciendo sus hormonas normales. Ahora, la otra situación es que la paciente esté siendo sometida a tratamientos de quimioterapia y radioterapia, y eso también puede acelerar un proceso menopáusico. Entonces, en todo este proceso menopáusico, pues hay una serie de términos que a veces como que no entenderlos puede generar una serie de confusiones. Entonces, por eso los traje. Entonces, vamos a identificar que se conoce como menarquia a la primera menstruación, a esa jovencita, a esa niña que puede estar entre los 10, los 12 años aproximadamente, a veces hasta los 9, en los que por primera vez se les presenta el sangrado vaginal. Luego viene otro periodo que es la niña sigue haciendo su proceso menstrual y más o menos después de los 40 empieza a notarse una serie de cambios. Entonces,
es probable que la regularidad de la menstruación no sea permanente y empieza a presentarse como que a veces sí, a veces no, a veces muy abundante, a veces muy poquitica. Y entonces ese periodo de transición puede durar incluso hasta más o menos hasta 10 años. Esa transición se conoce como periodo de premenopausia, ¿sí? Y ya después el establecimiento de la suspensión de la menstruación o del periodo que dure más de 12 meses en que no se presenta, ya es conocido ya como la menopausia oficialmente y si son 12 meses, entonces ya lo declaramos como lo que se conoce como la menorrea o la falta de menstruación. Entonces, cuando este proceso natural ocurre, así como nos llega, también se va. Entonces, pues la pregunta es, bueno, ¿y esto por qué nos pasa a las mujeres? Entonces, básicamente es un proceso natural que tiene que ver con los cambios a nivel hormonal, ¿sí? Y se tiene que ver principalmente con tres tipos de hormonas, que son los estrógenos, la progesterona y los andrógenos. Normalmente cuando nacemos, las mujeres nacemos aproximadamente con 2 millones de ovocitos, que son las celulitas que son precursoras de los óvulos. O sea, un ovocito es un óvulo jovencito, es un bebé óvulo. Y ese óvulo se va madurando, pero para que esto ocurra, pues tiene que haber una actividad de orden hormonal. Durante la pubertad, ya hemos perdido, se han ido degenerando desde que nacimos hasta la edad de la adolescencia, como les decía, 12, 14 años, y resulta que allí perdemos millones de ovocitos y llegamos prácticamente con 300.000 nomás a la pubertad. Y luego a medida que vamos perdiendo cada mes un óvulo, entonces a los 40 años van quedando ya muy pocos y por eso es que es allí donde empezamos a tener esos cambios que empezamos a notar, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que producen esta actividad? Dos hormonas principalmente, que se producen principalmente en el ovario, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces, esas hormonas a su vez llegan a nuestro sistema debido a una información que proviene del cerebro, ¿sí? Es en el cerebro donde se mandan los estímulos a través precisamente hormonales. Hay una hormona que se llama la FSH, que es la hormona estimulante del folículo, y esta hormona, a través de estos centros superiores en el hipotálamo, en la hipófisis, entonces van secretando una serie de sustancias que van haciendo que el ovario y que el interior del útero empiecen a hacer un proceso de proliferación de tejido, y es allí donde se va gestando la cunita de lo que va a ser el lugar donde podría estar en caso de que la mamá quede embarazada, ¿cierto? Entonces, es un proceso cíclico, se conoce como el eje cerebro-genital, y en él están incluidos procesos que tienen que ver con el sistema neuroendocrino, o sea, desde el cerebro tenemos la parte neurológica y afectando pues las glándulas, que a su vez son las que nos secretan las hormonas. Esto es importante entenderlo por lo siguiente, porque es que resulta que estas hormonas que secreta el cerebro no solamente afectan o actúan sobre los ovarios, actúan en general en todo el cuerpo. Y a medida que vamos viviendo la vida, pues vamos viendo que el efecto de estas hormonas se va haciendo diferente dependiendo del tiempo en el que está la etapa de maduración o de desarrollo en la mujer, ¿cierto? En términos generales,
cuerpo humano, los estrógenos nos afectan, por ejemplo, en el metabolismo de la grasa. En el hígado, por ejemplo, los estrógenos tienen que ver mucho con el cortisol, ¿sí? Que sabemos que es una hormona que se secreta cuando hay estrés, ¿sí? Entonces, la falta de estrógeno hace que entonces la persona le quede más difícil estar manejando el tema del estrés. Ese estrógeno nos está haciendo un trabajo importantísimo en el hígado con el metabolismo de la grasa. Por tal razón, después de que empezamos el proceso de la menopausia, nos cuesta tanto trabajo bajar de peso y antes al contrario, ganamos peso y empieza a ubicarse en distintas áreas del cuerpo que es que a nosotros no nos gustan, ¿cierto? Entonces, pero tiene que ver muchísimo eso con la disminución de los estrógenos. Ahora, otra cosa que es muy importante es que también actúa pues a nivel cerebral, pero no solamente en estar mandando las órdenes para el tema a nivel de los ovarios, sino que es muy importante en el comportamiento emocional, ¿sí? Entonces, cuando los estrógenos están bajitos, la mujer puede incluso cambiar su mood, o sea, su modo de ser, su personalidad cambia drásticamente. Se vuelve muy irritable, siente que su cuerpo como que no está funcionando como funcionaba antes, ¿sí? Empieza a tener una serie de problemas. Y los centros, por ejemplo, que hacen todo el control del ciclo del sueño empiezan a alterarse también. Entonces, muchas mujeres con el tema de la menopausia empiezan a tener unos cambios drásticos en el tema del sueño, ¿sí? Fuera de eso, también desde el cerebro se controla el tema de la temperatura corporal, ¿sí? Es esa la razón por la que entonces empezamos a tener de un momento a otro una sensación de calor tremendo, se pone roja la cara, el cuello, las orejas, y empezamos a sentir un sofoco, una sensación de calor muy desagradable. Incluso de noche en la cama uno siente que no se aguanta ni la pijama, ni menos la cobija, porque se siente que está mojado realmente de la cantidad de sudores nocturnos. Así que esa es debido también a la disminución de estrógenos en el sistema. Otro problema delicado es que la falta de estrógenos también nos afecta a la memoria. En el tiempo de la pubertad, los estrógenos también son los encargados de hacer crecer, por ejemplo, el busto en las mujeres, de generar todas estas características femeninas que tienen que ver con lo que nos hace a nosotros diferentes de los caballeros, ¿cierto? Hace que se maduren los órganos reproductores, mejora el aspecto de la piel. Cuando tenemos buenos estrógenos, nuestros huesos están fuertes, están muy capacitados para sostener la estructura de todo el cuerpo. Así que en términos generales, los estrógenos son las hormonas que se encargan de mantener funcionando en forma muy armónica todo el sistema a nivel del cuerpo humano. Al lado de estos estrógenos también hay otras hormonas otra hormona que se produce también en el ovario bajo el efecto de las órdenes que llegan desde el cerebro, que es la progesterona, ¿cierto? Y esta hormona se encarga, por ejemplo, de hacer que el interior de las paredes del útero se vuelvan como más mullidas, que empieza a hacerse más gruesito, más vascularizado, para que allí entonces se empiece a generar esa cunita que es la que va a recibir más adelante este óvulo cuando ya esté unido al espermatozoide, o sea, cuando ya tengamos el cigoto. Entonces, ya cuando el óvulo está guardando la semilla del humano, entonces es cuando se pega a las paredes del endometrio
y entonces empezamos a ver cómo se va desarrollando la conexión con esa celulita y empieza a formarse el cordón umbilical y a desarrollarse pues el bebé. El aumento de las glándulas mamarias tiene que ver directamente, como lo decía ahora. Este espesor dentro del endometrio y de todas las paredes del útero y la vagina tiene que ver muchísimo con la secreción de moco cervical. De ahí la razón por la cual en la etapa de la menopausia, al bajar los niveles de progesterona, entonces la mujer empieza a sentir una gran resequedad vaginal y una sensación muy molesta durante la actividad sexual. Otra cosa que es muy importante es que esta hormona es conocida también como la hormona del embarazo, ¿sí? O sea, ya sabemos que cuando una niña o una chica queda embarazada, ¿se acuerdan de estas figuras que nos mostraban en el colegio, cierto? En donde los niveles hormonales están prácticamente al inicio del ciclo menstrual, prácticamente están todos iguales, pero de un momento a otro, cuando ya empieza a ser el momento en que crezca el folículo, ¿cierto? Entonces empiezan a aumentarse los niveles de la producción de FSH desde el cerebro, y al levantarse la producción de FSH, que es la hormona estimulante del folículo, entonces inmediatamente sube en los niveles de hormona luteinizante, que es la que va a estimular esto, y estas dos a su vez hacen entonces que inmediatamente suba a bastante el nivel de la hormona que es progesterona, y así entonces se va estimulando entonces la producción también de los estrógenos. Así que esta fase que hace el cigoto cuando se está, el ovario, cuando está en su fase folicular y después pasa a la fase de ovulación, si el óvulo no fue, eh, no recibió un espermatozoide, no fue fertilizado, entonces entra a la fase lútea, y es que el cerebro dice, bueno, aquí no pasó nada, esta señora no quedó embarazada. Entonces, en el momento en que ya no hay embarazo, entonces inmediatamente caen los niveles de progesterona y entonces empieza nuevamente el proceso de la siguiente menstruación. Y otro efecto muy importante a nivel hormonal es el que nos producen los andrógenos. Nosotros hemos oído decir que en general los estrógenos y la progesterona, pues habíamos dicho, se producen en el ovario y entonces son como más femeninos. Pero no, realmente hombres y mujeres tenemos hormonas masculinas y hormonas femeninas. Lo que pasa es que en el caso femenino nosotros tenemos más cantidad de estrógenos y progesterona que los hombres, porque ellos también tienen progesterona, pero la producen principalmente en las glándulas suprarrenales y en los testículos. En cambio, nosotras las mujeres, entonces, esta cantidad de andrógenos se nos empiezan a subir cuando entramos en el tema de la menopausia, ¿cierto? Y debido a ese aumento de los niveles de andrógenos, entonces nos volvemos más irritables, ¿sí? Contestamos fuerte, nos enojamos con mucha facilidad, y eso tiene que ver desde el cerebro y con el tema del comportamiento. Así que de alguna manera este es un llamado a los señores para que entiendan que de alguna manera hay una situación que no es como muy voluntaria, y no es que la persona haya cambiado su modo de ser, sino que es que sus hormonas están cambiando su modo de ser. Esta irritabilidad lleva entonces a que haya más disminución de la libido. Encima de eso, la mujer se siente muy cansada, muy fatigada, no le provoca hacer nada, le cuesta trabajo leer o sentarse a entender una información, su estado de ánimo está muy decaído, siente un poquito de depresión. Esto la va llevando además a que con la bajada de los otros hormonas que hemos mencionado, entonces la función sexual empieza a caer más, porque
ella se siente incómoda porque le duele en el momento de la penetración y muchas veces sangra, entonces ya no lo disfruta. Otra de las características es que puede aparecer vello, por ejemplo, en la zona aquí del bigote o aquí en el mentón, y entonces pues ese vello corporal también es muy incómodo y tiene que estarse haciendo una depilación que no estaba acostumbrada, y las facciones de la cara incluso se van volviendo como más fuertes, como más angulares, y hay un desarrollo de la musculatura que es inusual, que no se daba anteriormente. Entonces, en la medida que esto va ocurriendo, hay también la presencia de otra hormona muy importante que se llama la DHA o dehidroespiandrosterona. Es una hormona que característicamente es la precursora de la testosterona y de los estrógenos. Entonces, a su vez, es antagonista del cortisol. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos bajo altos niveles de estrés, nosotros estamos secretando cortisol. Pero cuando logramos que se suban los niveles de DHA, entonces esto nos ayuda a equilibrar y podemos, digamos que, bajar esa tensión de una manera pues relativamente natural y fácil. Pero cuando los niveles de esta hormona no están, entonces la mujer en la etapa de la menopausia le cuesta muchísimo trabajo, y entonces no controla sus emociones y tiene, como les digo, pérdida de memoria. En general, si la persona o la mujer ha estado sufriendo de alguna enfermedad crónica o ha estado manejando demasiado estrés, pues uno empieza a notar que estos niveles empiezan a bajar más o menos entre los 30, los 35, los 40 años. Entonces, esto genera una alteración que hace que tendamos a aumentar de peso por este desorden hormonal que empieza a presentarse. Entonces, repasando aquí lo que estamos viendo es que entre los síntomas que tenemos básicamente es que tenemos esos benditos sofocos, esa sudoración involuntaria es de un momento a otro, incluso puede estar en invierno y sin embargo nos vienen los sofocos. Otro problema grave es que no cuesta dormir, cuesta entregarse a un sueño reparador, o duermen a veces 2 o 3 horas y después quedan sin poder dormir y se pueden pasar el resto de la noche sin dormir, o se logran un poquito volver a quedarse por ahí muy a la madrugada. Ese desorden pues también ayuda al otro problema adjunto de los síntomas de la menopausia, que es el tema del sobrepeso. Entonces, básicamente lo que ocurre es que la grasa corporal empieza a ubicarse en unos puntos que a nosotros no nos interesan, ¿cierto? Y sin embargo, entonces empieza a haber unos cojinetes debajo, en la parte de atrás del busto, en la zona de atrás de la cintura, la parte del botox y toda esta zona que atrás empieza a crecer, el abdomen también, y se nos crecen las llantas famosas en la zona abdominal. Así que esto es debido también al problema de la conjunción de esas tres hormonas que nos están fallando. La otra cosa es que se nos cae el pelo, ¿sí? Y ese es otro problema muy delicado porque sobre todo las personas que son más rubias, pues tienden a tener más bien poquito pelo y entonces se les nota muchísimo en la cantidad de cabello y los huecos que empiezan a tener en la cabeza. Otra situación muy incómoda de los problemas de la menopausia es que empieza a haber mucho dolor muscular, ¿sí? Y en distintas áreas del cuerpo, y también mucho dolor de tipo articular. Además de que, pues estos huesitos empiezan a tener, debido precisamente a la falta de esas hormonas, empiezan a presentar problemas de osteoporosis, ¿sí? Y
Y a nivel de la piel, por ejemplo, se empieza a atrofiar, se empieza a resecar, empezamos a notar que la piel ya como que no se lubrica tanto, como que no brilla, y ya nos están saliendo una cantidad de arruguitas en las manos, y obviamente en la cara es uno de los sitios donde más observamos que empiezan a formarse pues todas estas arruguitas alrededor de los labios y alrededor de los ojos, y la señal de la máscara cuando nos protegemos del sol. Entonces, todos estos síntomas empiezan a juntarse, y lastimosamente, pues uno de los temas que más sufren las parejas es que se quejan de que no es tan amable y tan agradable ya la intimidad, porque hay dolor en las relaciones sexuales. Muchas mujeres se quejan de ardor al orinar, hay irritación, hay una sensación como de tirantez, muy poquito o nulo flujo vaginal. Hay sangrado leve a veces durante la relación sexual porque se hiere la piel, y a veces ahí está picando o se hincha o da piquiña, escozor. Entonces todas esas molestias pues hacen que las ganas de tener intimidad con otro ser humano se disminuyan muchísimo, y pues empieza a haber problemas en las relaciones de pareja, ¿cierto? Entonces, pues toda esta situación nos pinta un evento como muy un panorama como muy desolador, ¿cierto? Porque, porque pues son como muchos cambios, y son cambios que no son amables, que no son tan agradables, no solamente para la mujer, sino también para las personas que viven en su entorno. ¿Por qué? Porque ese cambio en la actitud, esa reactividad tan fuerte, esa manera dura, porque sus andrógenos empiezan a hacerla más masculina en ese sentido, entonces hacen pues, que haya una cantidad de problemas a nivel familiar. Pero a pesar de todo esto tan oscuro que les estoy contando, hay buenas noticias, ¿cierto? ¿Cuáles son las buenas noticias? Y es que esto puede cambiar y lo podemos modular. ¿Cómo lo vamos a modular? Eh, Hay varias estrategias que ya están totalmente probadas, y que nos ayudan muchísimo en distintas formas. O sea, las primeras, las de las que quiero hablar más, es lo que está relacionado con la parte alimentaria, ¿cierto? Es muy importante que nosotros tengamos una dieta que esté rica en vegetales, pero dentro de los vegetales, que no solamente nos ayuda para el tema de las hormonas, sino también para toda la parte digestiva de la que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces es importante, por ejemplo, comer zanahoria o jugo de zanahoria, comer bastantes verduras. Podemos comer papita, garbanzos, lentejas, frijoles, frutas frescas. O sea, todo esto que nos permita tener una alimentación que esté muy cargada de fotones. Ahora, ustedes saben, estamos utilizando un accesorio de nanotecnología cuántica. Apenas ahora estamos entendiendo qué es lo cuántico. Lo cuántico tiene que ver con la energía que nos están aportando y los nutrientes o los alimentos que comemos. Entonces, si nuestros nutrientes no están cargados de una energía sana, de fotones, entonces es muy difícil que nosotros podamos equilibrar toda esta cantidad de situaciones. Así que la invitación es mucha comida orgánica, ojalá que la que podamos conseguir que sea la que se produzca en la región donde estamos viviendo. Y también que comamos de las grasas buenas, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que sean, evitar al máximo todos los aceites que son sobreinsaturados, como en el caso del aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de palma, todos esos aceites, no. Pero sí es importante consumir aceite virgen, aceite aceite de ajonjolí, por ejemplo, el aceite de lino, el aceite de
todos los aceites naturales que estando vírgenes, como el de la aceituna, son importantes porque el aceite de aguacate también lo están vendiendo ya. Y esos aceites se usan en forma totalmente natural para comer con las ensaladas, etc. También es importante consumir nueces, consumir semillas, almendras, chía, eso lo hemos visto ya en otras ocasiones. Y eso sí, eliminar todas aquellas productos que se han introducido dentro del aceite caliente, como todo lo que sean, por ejemplo, aquí comemos buñuelos y comemos arepa de huevo, que eso lo meten dentro del aceite caliente, y toda la comida que ya viene manipulada industrialmente, todos estos alimentos que son fritos, eliminarlos. Y reducir, o mejor dicho, en mi concepto, acabar de estar consumiendo azúcar, porque realmente ya sabemos que es un tóxico, que nos hace mucho daño, y además todas las harinas refinadas, todo lo que tenga que ver con el trigo en general a los latinoamericanos nos hace mucho daño. Entonces evitar todos los derivados del trigo y comer algunos cereales que sirvan, que se puedan conseguir sin gluten, como es el caso, por ejemplo, de la avena y la cebada. Ahora, los hábitos de vida también deben cambiar. Hay muchas personas que no han hecho ejercicio porque yo diría yo que las personas que nacimos entre los 50, los 60, los 70, como que los hábitos de actividad deportiva no fueron muy fomentados en nuestra niñez, ¿cierto? Pero hoy en día, pues prácticamente como que lo natural y lo normal es que los jóvenes todos dicen, salgo a hacer deporte, voy con mi novia a hacer deporte, voy con los amigos a montar en bicicleta, vamos a ir a jugar un partido de básquetbol. O sea, hay mucha más actividad deportiva, lo cual es buenísimo en esta época. Entonces, es importante que hagamos eso, que nos movamos. Si no estamos tan acostumbrados, por lo menos caminar, por lo menos actividades en la piscina, salir a caminar por un centro comercial. Y eso sí, tomar mucha agua, y acuérdense que esta agua bendita que podemos beber cuando colocamos nuestro accesorio, ya sea introduciéndolo dentro del agua o ya sea poniéndolo debajo de nuestro vaso. Esa agüita es un agua que estamos necesitando para poder mantener el equilibrio y ayudarle a todo el sistema a que esté organizando toda la parte hormonal. Importante también los suplementos naturales saludables, ¿cierto? Y hay varios suplementos que los están vendiendo ya, por ejemplo, en forma de pastillas o en forma de aceites. Podemos conseguir cúrcuma, podemos conseguir jengibre, que ya lo venden ya listo para usar en forma totalmente natural. Y todos esos alimentos saludables, introducirlos dentro de nuestra dieta y tomar muchas agüitas aromáticas de plantitas que ayuden a la parte digestiva. Hay una serie de plantas y en especial hay una que se conoce como la sinífuga rosemosa, así se llama, sinífuga. Es una planta que es una herbácea y esa planta es muy buena, no se sabe bien cómo es el principio de acción, pero lo importante es que desde el punto de vista efecto le ayuda a la mujer a bajar el sofoco, la sensación de calor y de sentirse como ahogada con los calores, porque además ayuda, aporta estrógenos, pero son estrógenos naturales, son de plantas, son fitoestrógenos. Así que esta sinífuga también ha demostrado propiedades de ser capaz de neutralizar radicales libres. Es un antioxidante buenísimo y además nos ayuda a hacer una disminución, como les decía, del tema de los sofocos.
Ahora, importante también consumir legumbres, frijoles, garbanzos, habas, arvejas, que son los guisantes verdes, todo este tipo de, de granos que son muy buenos y que lo único que sí les recomiendo es que ojalá los coman pero germinados, es decir, que los ponen en agua unos 2 o 3 días antes de consumirlos o antes de cocinarlos, ¿sí? Otra gran aporte y que ayuda muchísimo a armonizar el tema hormonal son los fitoestrógenos. Como su nombre lo dice, son estrógenos que provienen de las plantas y esas plantas en especial lo que están produciendo es unas sustancias que se llaman isoflavonas, ¿cierto? Y esas isoflavonas, pues ya antes se encontraban solamente en la soya. Ahora con el problema de que la mayoría de la zona de la soya es transgénica, pues hay que tener mucho cuidado en consumir soya. Pero hay otra plantita que se llama el trébol rojo. Y ese trébol rojo, para si lo quieren buscar, se llama el nombre técnico, el nombre en latín es Trifolium pratense. Lo pueden encontrar en internet y si lo consiguen en su región sería exageradamente muy bueno para hacer tecitos con esto y incluirlo en la comida, en las ensaladas, en fin, porque nos ayuda evidentemente, demostrado científicamente que nos ayuda a subir los estrógenos. Dentro de los cereales, pues como les decía, por ejemplo la avena, pero eso sí, sin gluten, el centeno, la cebada, el arroz integral, aquí le llamamos también a un derivado del maíz que se llama el cuscús, y hay semillas que son importantes para que se las agreguemos a las ensaladas o hagamos una mezcla de semillas y de y de algunas nueces y hagamos un desayuno con esa mezclita, puede ser con semillas de girasol, de sésamo, de calabaza, de amapola y muy importante las de lino, que también han demostrado una gran bondad para el manejo de los estrógenos. Y definitivamente las buenas rutinas regulares de ejercicio. Hay pacientes que me dicen, mira, pero si es que yo hago ejercicio, le digo yo, bueno, ¿y cuántas veces a la semana? Y me dicen, no, pues por ahí una o dos. Básicamente lo que salimos es los fines de semana porque en semana no tenemos tiempo y llegamos muy cansados. Y entonces nos vamos 3, 4, 5 horas a montar en bicicleta. Miren, no es que no sirva, pero digamos, para el propósito de lo que estamos buscando a nivel hormonal, se necesita que la actividad sea de rutina, ojalá diaria, pero si no es diaria, por lo menos interdiaria, porque si no, entonces esto no nos sirve para nada en la función de lo que estamos buscando, que es hacer que a través de la actividad física se logre mantener un gasto energético que permita que de alguna manera los niveles hormonales se estabilicen más y no que haya esos déficits tan grandes. La otra manera de hacerlo también es a través de la medicación farmacéutica, ¿cierto? Esto sí quiero llamar la atención en que esto es lo que se conoce como terapia hormonal sustitutiva y como su nombre lo dice, pues significa que me están reemplazando mis hormonas naturales que haya perdido o que estén disminuidas y me las están cambiando por las hormonas artificiales. El problema con esto es que definitivamente hay grandes riesgos y los principales riesgos son cerebrovasculares, el problema de accidentes cerebrovasculares generados por este tema de la ingesta de hormonas, los problemas cardiovasculares,
problemas de precipitación de trombosis venosas profundas, que a veces casi ni las sienten los pacientes, pero empiezan a generar una cantidad de problemas y embolias y complicaciones muy serias. Y en muchos casos lo que se puede presentar es el cáncer de mama. O sea, eso ya está demostrado. Así que cuando decidan hacer el uso de medicación, esto tiene que ser muy bien consultado con el médico que los esté tratando. Debe estar muy monitoreado con regularidad, porque incluso en pacientes que han tenido muy poco tiempo del uso de la medicación, se están presentando estos problemas. Así que la mejor consejo que les puedo dar es que sencillamente hagamos mejor el tema natural, alimentación sana, ejercicio, cambio de hábitos. Y dentro de ese cambio de hábitos, pues hay algo que es muy importante que se me olvidó mencionar, y es que es importante que tengamos actividades diferentes a la parte laboral. O sea, que tengamos espacios para compartir con los amigos, que tengamos espacios para leer el libro que nos gusta leer, para escuchar música, para sencillamente salir a caminar o de pronto hacer un viaje. O sea, que tengamos espacios para nosotros mismos, que no toda la vida se convierta en una simple rutina de levantarme todos los días para ir a trabajar y por la noche llego bien cansado y al otro día uno nuevamente lo mismo, y se pasan los días, los meses, los años y llegué a la menopausia y no he vivido la vida, ¿sí? Así que es importante que hagamos conciencia de que la vida no es solamente trabajo y responsabilidades. Así que eso nos lleva de todas maneras a un aspecto más bien de orden filosófico, ¿cierto? Porque fíjense que los seres humanos, pues los procesos que nos ocurren en la etapa de la juventud, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de la época más productiva, de tener familia, llega un momento en que ya el proceso empieza a cambiar cuando empezamos a vivir esta etapa de la vida, la etapa de los sexagenarios, así nos dicen ya a los que pasamos de cierta edad. Es una edad adulta, pero en donde todavía tenemos nuestra mente muy abierta, pero que si comparamos nada más con la generación anterior, yo recuerdo que las amigas de mi madre a los 60 años ya estaban muy ancianas, ¿cierto? Hoy en día uno ve gente que incluso se jubila a 62, 65 años y están muy enteros, hombres y mujeres, y con ganas de iniciar inclusive nuevos proyectos. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque fíjense que si ustedes miran la historia, la expectativa de vida hasta hace unos 150 años era prácticamente que entre los 60 y los 70 era el tiempo ya en que la gente normalmente se moría, ¿cierto? Y se enfermaba y se moría. Pero cada vez la expectativa de vida va subiendo y cada vez descubrimos más por qué nos estamos envejeciendo, por qué nos estamos enfermando, qué hay que hacer para hacer estos cambios. Entonces, esto es un proyecto, esto tiene que ver es con la evolución del ser humano, ¿sí? Entonces, el proceso los procesos biológicos que vivimos son parte de ese movimiento natural del universo con el cual fluimos, y que en la medida que lo vamos entendiendo nosotros podemos ampliar más los tiempos en los que podemos, pues tenemos una etapa productiva en la vida, una etapa no solamente productiva a nivel de laboral y de prosperidad en términos económicos, sino que es que también tenemos una etapa en la que estamos hasta prácticamente creciendo con los hijos, porque realmente no existen escuelas donde a uno lo preparen para ser padre o ser madre. Y finalmente vamos aprendiendo a ser padres y ser madres
y a medida que vamos aprendiendo y que nos están enseñando muchas cosas los especialistas, pues vamos mejorando nuestra calidad de ser padres y la calidad tal vez de las relaciones que podamos tener con los nietos. Entonces, esto es parte de todo un proceso que es importante que lo vivamos, pero que lo vivamos sin angustias. A veces hay que desmitificar una cantidad de cosas y sencillamente entender que la vida es este proceso y que probablemente después de que ya pasamos a esta etapa, tanto hombres como mujeres, porque los hombres también tienen su andropausia, tal vez de eso hablaremos en otra ocasión. Entonces, en la medida que esos procesos están pasando biológicamente normales, también podemos disfrutar de otras situaciones, de otros momentos de vida en donde ya no estamos tan preocupados porque tener que producir, porque es que si no producimos, entonces no comemos. Entonces ya es una etapa en la que probablemente ya todos estamos jubilados y entonces ya tenemos un ingreso fijo que nos pueda permitir tener una vida decente. Entonces ya podemos dedicarnos más a nosotros o a estar más con nuestras parejas, a viajar, a participar en algunas actividades que siempre quisimos hacer y no pudimos porque no teníamos tiempo. Entonces, fíjense que son procesos que se van dando en la vida y que es importante que los vivamos, pero sin angustia, sin enojo, sin esa sensación de desesperanza, no, estos son etapas de la vida. En las antiguas civilizaciones, y por ejemplo uno lo ve entre los grupos indígenas, las personas maduras que han pasado por muchas cosas en la vida, pues pueden mirar hacia atrás y mirar ese recorrido de la vida de tal manera que han adquirido lo que se llama la sabiduría. Por eso es que no se precipitan para tomar decisiones y son personas que en el momento en que hacen ya algo o ven una experiencia, ya no la toman de forma tan personal, sino como parte de un aprendizaje, porque han ido aprendiendo que cada experiencia de la vida, cada vivencia es un aprendizaje importante. Así que para terminar, solamente les quiero decir que para el grupo de especialistas es muy claro ya saber que mientras nuestros pacientes estén tomando el agua ionizada, estén usando su accesorio 24/7, el cuerpo empieza a regularse y uno de los efectos más interesantes que se están viendo es que usándolo en forma regular, la parte hormonal también empieza a mejorar y se van minimizando todos esos síntomas, en especial de este tema que estamos hablando de la menopausia. Así que mi querida familia Numi, este es el tema que les traería el día de hoy. Mi querida Margarita, pues voy a parar el tema compartido y entonces pues ahí empezamos a mirar esas manitas levantaditas y si nos da tiempo pues contestamos las que más podamos. ¿Te parece? Sí, doctora, bueno, pues finalmente ya estamos en tiempo, ya no podemos pasarnos más del horario que es, porque ocupan la sala corporativa, entonces, pues bueno, sabemos que quedan 3 manitas levantadas, ojalá puedan conectarse en la próxima sesión para poderles dar oportunidad a que se conecten también, que además se puedan participar con sus testimonios principalmente, porque si son preguntas, recuerden que van al correo especialistasnumi@gmail.com. Pero bueno, para no dejarlos con mente levantadas, por lo menos una persona, usted elija, doctora, entre las 3 que hay. Yo la dejo que usted elija. Aquí a Flor, que la estoy viendo en este instante. Flor Guardia. Flor Guardia, ¿cómo estás? Adelante, Flor. ¿Puede abrir su audio? Ahí está. Sí, gracias. Hola. Bienvenida. Gracias. Sí, ya lo abrí. Bueno, es que tenía una pregunta porque mi hija tuvo un cáncer en un seno, la operaron y todo esto, no le hicieron quimio, pero sí radio. Y le mandaron tamoxifeno, entonces
viendo todo esto del desbalance hormonal y que las hormonas son necesarias, etcétera, ese tamoxifeno se lo mandan para suprimir las hormonas. Entonces, ¿por qué mandan eso? ¿Por qué pasa eso? Porque dicen, después he leído por allí que el tamoxifeno, entonces a lo largo del tiempo, puede causar un cáncer, pero de útero. Entonces, si me puede dar una apreciación de eso, por favor, gracias, muy amable. Sí, mira, en la medicina ortodoxa se usa el tamoxifeno principalmente porque la teoría es que de alguna manera limita la actividad hormonal, porque uno de los problemas de un cáncer es que haga metástasis porque se va haciendo proliferación a través de los vasos linfáticos, sobre todo, ¿cierto? Probablemente tú no sabías que el cáncer cuando ya lo logran diagnosticar es porque ya hay muchísimas, millones de células con cáncer, ¿sí? Entonces uno cree que nada más es el tumorcito que está allí y no se imagina que de alguna manera esas celulitas que son microscópicas se mueven a través de los vasos y entonces pueden generar en el mediano o largo plazo pues la manifestación en otra parte del cuerpo, ¿cierto? Que se ve mucho sobre todo en la piel, ese es el famoso cáncer de ductos o ductal, ¿cierto? Que es después de que han tenido un cáncer de mama. Entonces, por eso es que la oncología recomienda el uso del tamoxifeno prácticamente como durante 5 años. Eso obviamente trae los efectos secundarios, pero usted sabe que en el área de la medicina convencional, pues a veces hay que tomar decisiones entre de los dos males, cuál es el menos peor, ¿cierto? Y tratar de que la paciente de alguna manera compense ese desorden con estas otras cosas naturales que les estuve mencionando hoy, ¿cierto? Con un cambio alimentario, o sea, que tengan una manera diferente de vivir la vida y de resolver probablemente la causa del problema que es hacia donde vamos nosotros hoy en día en todo el tema de medicina funcional y medicina holística, que busca tratar de entender las causas de los problemas, ¿cierto? Y una vez que el paciente, entonces, para darle tiempo a que haga un cambio en su estilo de vida, un cambio en su manera de ver la realidad, una forma diferente de alimentarse y además de aprender también, porque es que acuérdate que todo esto son experiencias, ¿sí? El cáncer hay que entenderlo como un amigo. El cáncer es una solución biológica que hace el cuerpo frente a una situación en la que yo, sin darme cuenta, me estaba haciendo daño. Sobre todo a través de la alimentación y a través de todo lo que estamos viviendo en esta vida moderna, en donde estamos siendo sometidos a campos electromagnéticos, a angiopatías, a una cantidad de cosas que están precipitando toda esta problemática y que de alguna manera, en la medida que la conozcamos y la entendamos, podríamos prevenirla y podríamos cambiarla y transformarla. Es muy probable que si tu hija entiende todo esto, ya no vuelva a hacer esto. O sea, el cáncer lo tenemos todos, pero se va a manifestar en el momento en que yo esté viviendo una situación en la que me siento tremendamente afectado y mi vida como que no me interese tanto ya, ¿sí? Entonces, en la medida que yo estoy viviendo unas situaciones de angustia, de autoagresión, estoy generando todo este tipo de problemas. Ok, gracias, doctora. De verdad que creo que sí, ya vamos por buen camino, porque estamos en todo eso de la buena dieta, los ejercicios, y bueno, ya pasaron los 5 años, ya no se toma más el producto, y bueno, estamos en desintoxicación, hasta con las zanahorias. El jugo de zanahoria es buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ok, que Dios te bendiga. Pues, amén, gracias. Dios la bendiga a usted. A ti, gracias. Listo, Flor, gracias.
Bueno, doctora, pues hemos rebasado un poquito de tiempo, pero bueno, quedan 2 manitas, esperemos que se conecten para la próxima, que esté con nosotros la doctora para que puedan también comentar con ella